Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre. Estimados hermanos y amigos en Cristo, es un honor estar con ustedes hoy para reflexionar sobre un tema esencial en nuestra vida cristiana, la adoración y la obediencia a través de las ofrendas y sacrificios. Esta no es solo una lección histórica, sino un desafío práctico y espiritual para nosotros hoy, en tiempos de crisis y lucha por mantener nuestra fe. Les hago una pregunta: ¿qué significa realmente adorar a Dios? No hablo solo de los momentos en los que cantamos himnos o participamos de una ceremonia. Hablo de una vida completamente rendida a Él, de una obediencia genuina que se manifiesta no solo en palabras, sino en sacrificios. ¿Estamos dispuestos a entregar todo a Dios, aun cuando el camino sea difícil? Vivimos en un mundo donde la fe se ve afectada por ideologías y movimientos radicales que intentan derribar nuestros principios. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera adoración a Dios no depende de las circunstancias. La obediencia a Dios, reflejada en nuestros sacrificios y ofrendas, es algo que debe ser vivido cada día, sin importar los vientos en contra. Hoy vamos a explorar los versículos de Números 15, versículo 8 al 14, donde vemos a Dios instruir a Moisés sobre cómo ofrecer sacrificios de manera correcta. El pueblo de Israel debía presentar ofrendas precisas, no improvisadas. Esto refleja algo muy importante para nosotros hoy: la adoración verdadera no puede ser superficial ni improvisada. Es un compromiso serio, que debe comenzar desde lo más profundo de nuestro ser, en nuestra vida cotidiana. En 1 de Pedro 2, versículo 5 nos recuerda que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy no ofrecemos animales, pero sí nuestras vidas como sacrificios, transformadas por la gracia de Dios. En el versículo 14, Dios establece que tanto los israelitas como los extranjeros debían seguir una sola ley, un solo mandato. Esta es la base de la unidad en Cristo. Todos, independientemente de nuestra nación o cultura, estamos llamados a vivir bajo la misma ley, la ley de Dios. En Cristo, somos un solo pueblo, llamado a vivir en santidad y obediencia. En estos tiempos, enfrentamos desafíos similares a los que vivió el pueblo de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Las ideologías modernas y las presiones sociales intentan alejarnos de la verdad de Dios. Pero como creyentes, estamos llamados a mantenernos firmes, a obedecer a la palabra de Dios y a vivir en santidad. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. En Hebreos 5, versículo 8 se nos dice que, aunque era hijo de Dios, Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Su sacrificio en la cruz fue el sacrificio definitivo que nos reconcilia con Dios. Jesús nos muestra lo que significa sacrificar nuestra voluntad por la gloria de Dios y nos da el ejemplo para vivir de manera obediente, incluso en medio del sufrimiento. Hermanos, la adoración a Dios es un estilo de vida, una vida de obediencia, sacrificio y santidad. Vivir en santidad y obedecer a la palabra de Dios es la forma en que honramos a nuestro Salvador. Y a través de nuestra obediencia, experimentamos la verdadera paz y bendición de Dios. Hoy, al concluir este estudio, les invito a reflexionar sobre cómo está nuestra obediencia y cómo podemos vivir una vida de adoración más plena. Recordemos que, como iglesia, somos el tabernáculo de Dios, un lugar donde la adoración no es solo una acción de culto, sino una expresión diaria de nuestra entrega total a Él. Que cada uno de nosotros, en nuestro caminar, seamos sacrificios vivos, entregados a Cristo, mostrando su amor y su luz en cada acción, en cada palabra y en cada paso. Que el Señor les bendiga abundantemente y les dé valentía para seguir adelante en su caminar con Él.
Gracias por ser parte de esta misión, extendiendo la mano de Cristo a aquellos que necesitan esperanza. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22, Pastor Juan Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, es un verdadero honor seguir compartiendo este tiempo con ustedes, este estudio profundo sobre la adoración y la obediencia a través de las ofrendas y sacrificios, Serie 2. En especial con el subtítulo 1, denominado, Preparativos para la adoración completa. Este tema no solo nos lleva a reflexionar sobre lo que significa adorar a Dios, sino también a entender cómo nuestra vida, transformada por Él, debe reflejar esta adoración a través de nuestra obediencia diaria. Mi propósito es que al finalizar, podamos ver la adoración como algo mucho más grande que un acto ceremonial, es una vida entregada a Dios, un sacrificio vivo y aceptable para Él. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Estamos preparados realmente para adorar a Dios de la manera en que Él espera? Adorar no es solo cantar o asistir a un templo físico. Adorar es vivir una vida de obediencia, rendida a su voluntad. En estos tiempos de caos, donde la fe auténtica está siendo puesta a prueba por ideologías y presiones externas, debemos evaluar cómo respondemos a la cultura que intenta diluir nuestros principios cristianos. En Números 15, versículo 8 al 10, Dios instruye a Moisés sobre cómo preparar sacrificios. Estos sacrificios, aunque antiguos, nos dan lecciones valiosas para nuestra vida cristiana hoy. La preparación para adorar a Dios no es un acto superficial. Dios exige que los sacrificios sean preparados de la mejor manera posible. En Éxodo 29, versículo 40, la ofrenda debía ser un cordero sin defecto. Esto nos muestra que, al igual que en el Antiguo Testamento, nuestra adoración debe ser lo mejor de nosotros. Esto no se limita a lo material, sino que incluye nuestro tiempo, esfuerzo y devoción. La adoración verdadera exige una vida consagrada. Jesús lo dejó claro en Mateo 5, versículo 23 al 24, si traemos nuestra ofrenda a Dios pero no estamos en paz con nuestros hermanos, debemos primero reconciliarnos. La integridad de nuestra vida y la pureza de nuestro corazón son fundamentales para que nuestra adoración sea aceptable. ¿Estamos dispuestos a perdonar y reconciliarnos para que nuestra adoración sea genuina? Lo más importante hoy no son sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. Como dice 1 Pedro 2, versículo 5, somos piedras vivas llamadas a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra vida misma debe ser un sacrificio continuo. Esto implica obediencia, santidad y un amor genuino por el Señor. Cristo, en su sacrificio en la cruz, nos mostró la verdadera adoración, una vida entregada por amor y obediencia a Dios. La adoración no es un ritual vacío ni una acción legalista, sino una respuesta a la gracia de Dios. Hoy, nuestra lucha es similar a la del pueblo de Israel en el desierto. Aunque fueron liberados de la esclavitud, su desobediencia los retrasó en su viaje hacia la tierra prometida. La falta de fe y obediencia puede retrasar nuestras bendiciones y nuestro progreso espiritual. Vivimos en un mundo que desafía constantemente nuestras creencias, donde las ideologías como el secularismo y el laicismo ganan terreno. Ser un cristiano genuino hoy es un desafío. Sin embargo, como Moisés intercedió por Israel, debemos interceder por nuestra nación y nuestras comunidades, pidiendo a Dios que nos guíe y transforme nuestros corazones. Nos enfrentamos a una crisis espiritual y moral, pero somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En medio de tanta confusión, es más importante que nunca que nos mantengamos firmes en nuestra fe. No basta con cumplir con rituales externos, Dios nos llama a una adoración más profunda, que nazca de un corazón arrepentido y obediente. Nuestros sacrificios deben reflejar no solo lo que damos, sino cómo vivimos. La verdadera adoración es vivir en obediencia a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, como seguidores de Cristo, debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, no solo en nuestros actos de adoración, sino en cómo vivimos nuestras vidas día a día.
¿En su trabajo, usted es luz? ¿En su familia, es un reflejo de Cristo? ¿En la sociedad, es sal que preserva la verdad? Este es el llamado de Dios para todos nosotros, no basta con cumplir con rituales vacíos. Debemos vivir vidas de sacrificio continuo, con corazones arrepentidos y obedientes, para que nuestra adoración sea aceptable. Recordemos que somos un sacerdocio santo, llamado a ofrecer sacrificios espirituales, y debemos ser la sal de la tierra, guiando a otros hacia una vida de santidad y obediencia. Que este estudio nos inspire a vivir vidas de adoración genuina, que no se limiten solo al culto, sino que se reflejen en cada aspecto de nuestra vida diaria. Que Dios nos conceda la gracia de ser fieles en nuestras ofrendas, en nuestras vidas y en nuestra obediencia. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22. Estimados hermanos y amigos en Cristo, permítanme concluir con una pregunta fundamental. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, al igual que los israelitas en el desierto, nosotros también estamos llamados a hacer preparativos para la adoración completa? ¿Acaso no se requiere de un esfuerzo genuino y de fe constante para acercarnos a Dios de la manera que Él ha establecido, y no como nosotros quisiéramos? Los versículos de Números 15, versículo 8 al 14 nos muestran que, antes de ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, había un protocolo y un proceso que debía ser seguido con seriedad y devoción. De igual forma, hoy, como piedras vivas, debemos prepararnos con pureza y reverencia para ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. Este es un mensaje urgente y relevante en un mundo donde la fe está siendo atacada y diluida por ideologías que se levantan contra la verdad, desafiando principios fundamentales de la moral y la ética. Vivimos tiempos donde la ideología de género, el aborto y el laicismo están empujando a la Iglesia a la periferia, promoviendo una fe diluida que ya no confronta, sino que se acomoda a los estándares del mundo. Y en medio de este ataque, es crucial que recordemos que la verdadera adoración y obediencia solo se logran cuando nos preparamos de acuerdo a los principios de Dios. Los versículos de Números 15, versículo 8 al 10 nos enseñan algo esencial para nuestra vida espiritual. Dios espera que presentemos nuestras ofrendas con un corazón dispuesto y un esfuerzo genuino. La ley de los sacrificios que se describe aquí nos recuerda que la adoración no es algo superficial ni casual. No basta con realizar un acto ritual de sacrificio, sino que ese sacrificio debe estar acompañado de fe, valentía y un compromiso con la santidad. La referencia en Éxodo 29 versículo 40 habla sobre las cantidades exactas de sacrificios que se debían ofrecer, destacando la importancia de la obediencia meticulosa a los mandatos de Dios. Hoy, como en tiempos de Israel, nuestras ofrendas no pueden ser improvisadas o mediocres. Cada acción de adoración debe ser pensada, preparada y realizada con reverencia. La obediencia es la clave para una adoración completa. Además, en Mateo 5, versículo 23 al 24, Jesús nos exhorta a que, antes de traer nuestra ofrenda al altar, busquemos reconciliarnos con nuestros hermanos si tenemos algo en contra de ellos. Esta enseñanza conecta directamente con el principio de Números 15, versículo 8 al 10, una adoración que es genuina requiere un corazón limpio y reconciliado. No podemos acercarnos a Dios con sacrificios vacíos si no hemos hecho la paz con aquellos que nos rodean. La pureza de nuestros sacrificios espirituales depende de nuestra disposición para vivir en paz y unidad con los demás. De igual manera, Hebreos 13, versículo 15 nos recuerda que, como cristianos, nuestros sacrificios son espirituales. Por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Así como los israelitas ofrecían sacrificios materiales, nosotros, como sacerdotes santos en Cristo, estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales, alabanza, oración, obediencia y servicio. Nuestros sacrificios son el fruto visible de una fe viva y operante en Cristo. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana, la adoración y la obediencia a Dios no son solo un acto ocasional,
sino un estilo de vida que requiere preparación y esfuerzo continuo. Como piedras vivas, estamos llamados a ser el templo de Dios, a ofrecer un sacrificio constante y genuino que sea agradable a Él. En 1 de Pedro 2, versículo 5 nos invita a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es solo a través de su sacrificio perfecto que podemos acercarnos a Dios y ser capacitados por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su voluntad. En este proceso de preparación para la adoración completa, el ejemplo más grande que podemos seguir es el de Jesucristo. Él, el Cordero Perfecto, preparó su vida para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestra salvación. En Hebreos 12 versículo 12 nos recuerda que debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, a pesar de la oposición y el sufrimiento, nunca vaciló en su fe. Él enfrentó los gigantes de su tiempo, los líderes religiosos corruptos, las falsas doctrinas y el sufrimiento humano, con valentía y obediencia perfecta al Padre. Él nos mostró que, aun cuando los gigantes del mundo se levantan contra nosotros, nuestra fe debe permanecer firme y nuestra adoración debe ser total y sin reservas. En los tiempos que vivimos, nuestra fe se encuentra bajo ataque. La incredulidad ha proliferado, impulsada por ideologías que socavan los valores fundamentales de la familia y la fe. El virus de la incredulidad está diluyendo la verdad y llevando a muchos a una fe superficial y acomodada. Vivimos en un tiempo de confusión, donde las ideologías de género y los ataques a la moral cristiana se están infiltrando incluso en las instituciones religiosas. Es un tiempo de valentía, un tiempo para levantarnos con fe y mantenernos firmes en lo que creemos, como Moisés y como Cristo lo hicieron. Si nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, nos prepararemos para ofrecer una adoración completa que resista cualquier viento de doctrina equivocada. Como tabernáculos andantes, no podemos seguir viviendo en la comodidad o la mediocridad. La verdadera adoración requiere sacrificios. Pero esos sacrificios no deben ser solo un acto externo, sino un reflejo de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Que nuestra fe sea viva, nuestra obediencia sea completa y nuestra adoración sea genuina. Que, a través del sacrificio de alabanza, nuestras vidas sean un testimonio constante del poder redentor de Cristo. Como en la vida diaria, los sacrificios requieren preparación. Así como uno no construye una casa sin los materiales correctos y sin una planificación adecuada, nosotros no debemos ofrecer sacrificios espirituales sin la debida preparación y pureza. Es necesario apartarnos del pecado, reconciliarnos con nuestros hermanos y entregar a Dios lo mejor de nosotros mismos. Al final, nuestra adoración completa será un reflejo de nuestra confianza en que Dios es el proveedor del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir como el tabernáculo andante, guiados por su voz en todo momento. Como Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22, queremos invitarte a unirte a esta labor de fe. Cada oración, cada apoyo, cada acción cuenta en la expansión del reino de Dios. Estamos comprometidos con llevar el amor y la verdad de Cristo a cada rincón del mundo, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu apoyo, tus oraciones y tu contribución. Únete a nosotros en esta misión de esperanza y amor, extendiendo la mano de Cristo a aquellos que buscan respuestas y consuelo. Dejamos nuestros datos en el comentario del canal y al final del video. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu caminar con Él. Gracias por ser parte de esta obra de evangelización. Juntos, podemos hacer grandes cosas para su gloria. Pastor Juan Carlos Reyes. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 93-22. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 93-22. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like.
Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.